Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso, concretamente, lo que vamos a ver es una guía para dibujar diagramas de flujo de procesos en un programa CAD, en este caso con la herramienta AutoCAD. Vamos a dividirlo en el trabajo con capas y propiedades, que va a ser este primer material, y luego vamos a ver en un segundo material, para que este no sea uno solo tan extenso, algunos tips de cómo empezar a trabajar estrategias de dibujo para dibujar o iniciar el dibujo o establecer las estrategias de dibujo para que sea lo más rápido y preciso nuestro trabajo. En primer lugar, vemos que estamos en el área gráfica de modelo. Acá a la izquierda, en la parte inferior, en la esquina inferior izquierda, tenemos que dice modelo. El área gráfica de modelo, entonces, es esta área que nosotros podemos dibujar todos los objetos que nosotros queremos con diferentes tipos de unidades. Yo acá tengo un corte horizontal de proceso cañerías y su corte vertical de proceso cañerías dibujado en centímetros, y luego tengo en esta zona cortes de local dibujados en metros, y disculpen, acá. Y tengo 3 diagramas de flujo, ¿verdad? Estos 3 diagramas de flujo de proceso que están dibujados también en centímetros. Y tengo el mismo corte que tenía recién que vimos de proceso cañerías, proyección ortogonal, que está dibujado en este caso en metros, ¿verdad? Y no en centímetros. Y tengo todo eso dibujado en el área gráfica de modelo. Voy a hacer un zoom extensión para traer todo lo visible al tamaño de la pantalla. Y el programa, para el programa no significa ningún impedimento, y a mí me facilita porque yo en el mismo archivo puedo tener, que puede ser un archivo de un único proyecto, tengo dibujado todos los objetos que se relacionan con el mismo. Puede ser entonces que ustedes decidan abrirlo de ese modo, un archivo que ya tienen, ¿verdad?, capas creadas, trabajos anteriores, o porque la consigna del curso se los solicite. O puede ser porque ustedes decidan o porque la consigna del curso se los solicite, que abran un archivo en el cual se van a encontrar que no tienen absolutamente nada dibujado porque van a iniciar el trabajo de ustedes. Bien, ¿qué pasa con las capas? Me voy a acercar ahora a los diagramas de flujo. ¿Por qué hago? Ya sabemos manejar capas, sabemos las propiedades de la capa, sabemos para qué sirven, también sabemos para qué sirven la lámpara, el sol y el candado. Lo mismo que las 3 propiedades que se tiene por capa, que es el color, el grosor y el tipo de línea. Bien, ¿por qué hacemos esta salvedad y lo hacemos en especial para diagrama de flujo de proceso? Porque me puede interesar trabajar, ¿verdad?, con los diagramas de flujo, porque los estoy diseñando directamente en pantalla, o los estoy ajustando directamente en pantalla, o los estoy copiando a partir de un papel, o vamos a ver otra forma de copiarlo acá en la pantalla, el diagrama, para tenerlo más próximo y poder trabajar con él. Y necesito entonces tener o todos los flujos y ponerle, por ejemplo, cañería, como le pusimos en este caso, y son todos los que están azul, a pesar de que es un diagrama bastante complejo en la cantidad de equipos, de líneas que tiene, de flujos que tiene. Si ustedes miran acá abajo, ¿verdad?, tienen varios flujos, y se decidió poner todo bajo el nombre de cañería, y todo con el mismo color, como en este caso que también, pero en este caso es un diagrama más simple, que también se le puso cañería, pero tiene mucha menos información porque no es todo el proceso, sino que es parte. En realidad esto creo que es una operación, ni siquiera es una etapa completa. Se decidió ponerle todo el mismo color y archivarlo todo en la misma capa. En cambio, en este diagrama, que es en complejidad similar a este, que es otro proceso, en este caso es bauxita, pero es similar a este en cuanto a complejidad, a cantidad de equipos, a número de líneas y accesorios y demás, se decidió
y aquí voy a seleccionar esta línea que es verde, y me va a decir que es bauxita líquida. Voy a seleccionar, libero esa, y voy a seleccionar esta roja, y me dice que es bauxita sólido. Voy a seleccionar la amarilla, y me va a decir que es aire comprimido, ¿verdad? Voy a seleccionar la azul, y me va a decir que es agua de pozo. Bueno, y así la violeta y otras que pudiera tener de otro color que de acá no alcanzo a visualizar. ¿Cuál de los tres, o de los dos casos, en realidad, comparando estos dos diagramas de flujo, podrían serme más útiles? Parece, y yo sugiero que es así, este caso en el cual yo diferencié por capas cada uno de los flujos, tanto los de servicio como los flujos principales. ¿Por qué es así? Porque, bueno, porque yo jugando con, todos van a tener, el color va a ser, perdón, lo que los va a diferenciar, pero después, en todas las capas, voy a tener el mismo tipo de línea, porque en todas las capas el tipo de línea va a ser continua, ¿verdad? Voy a abrirlo por aquí mejor por propiedades para verlo. ¿Verdad? En todos los casos tengo que aire comprimido es continua y tiene un grosor 0,40. Agua de pozo es continua y tiene el mismo grosor, ¿verdad? Bauxita tiene diferentes colores, pero la línea es continua, el tipo de línea, y el grosor sigue siendo el mismo. Pero ¿por qué los archivo en diferentes capas y les pongo diferentes colores? Porque eso me permite que si yo apago una capa o le pongo candado a una capa, puedo trabajar de forma independiente con los textos, con los equipos, con las válvulas, con los medidores, con la simbología. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo le voy a poner, a modo de ejemplo, le voy a poner candado a aire comprimido, le voy a poner candado a bauxita, sólido y líquido, le voy a poner candado a agua de pozo, ¿verdad? A las 4 que mencioné, a la azul, a la amarilla, a la verde y a la roja, que eran los de flujo. La violeta no le puse candado, pero bueno. Les puse candado, ¿qué significa? Que si yo ahora empiezo a modificar, y la modificación que voy a hacer es que voy a tomar, no voy a modificar parcialmente, sino que seleccioné todo, y le voy a decir que lo voy a mover, para que ustedes vean nada más qué es lo que sucedería. Muevo, ¿verdad? Todo lo seleccionado, lo que correspondía a aire comprimido, a bauxita, agua de pozo, queda sin modificarse, o sea, queda, ¿verdad?, sin que yo lo pueda tocar, aunque lo vea en pantalla. Entonces, eso me posibilita que yo podría, ¿verdad?, mover esto, tener una referencia fija, ¿verdad? Porque si no tengo una referencia como las flechas, la salida, la comercialización, luego cuando seleccione esto, es difícil volverlo a traer a la misma posición, pero a partir de ese punto de origen, que puede ser una de las flechas, que yo copie 2 veces, o a partir de un punto que yo tenga que se dé en los dos diagramas, para trasladarlo a partir de ese origen, yo puedo empezar a hacer modificaciones en estas líneas, sin modificar los equipos, los textos, las válvulas, los medidores, etc. Undo. O voy a hacer otro undo para liberar también lo que es lo que corresponde a vieron que hice undo y se liberó, no solo se movió, no solo liberé que lo volví al lugar, sino que también se liberó lo que tenía con candado, lo que había bloqueado. Entonces, es bueno de acuerdo a lo que yo vaya a trabajar, y también es bueno porque si yo tengo colores y en mi papel que tengo, voy a trasladar a pantalla, o tengo sobre mi mesa para trabajar, uso los mismos colores que estoy usando acá, o similares que estoy usando en la pantalla, me permite rápidamente reconocer cuál es la secuencia y la vinculación en esa secuencia con los diferentes equipos y válvulas y datos que tengo que escribir entre ese papel que tengo como dato intermedio, que yo generé a mano alzada, o bueno, con otro programa, pero en general a mano alzada, y pinté a color con este que tengo en la pantalla. ¿Qué pasa ahora con los equipos?
Bueno, los equipos en general no hay necesidad de separarlos y poner reactores por un lado, bombas por otro, intercambiadores por otro, o silos por otro, cámaras de frío por otro, o incluso piletas por otro, o incluso decir, bueno, yo separo y diferencio lo que son los tanques de fondo cónico de los que son los tanques de fondo cóncavo o de fondo chato, y hago una capa para las bombas centrífugas y otra capa para las bombas de engranaje. No, en general es raro que se tenga que hacer una distinción de ese tipo, pero también podía ser que esa distinción fuera necesaria. Y entonces genero una capa para trabajar de nuevo con estas tres, o para en el diagrama ver parte del diagrama cuando yo vaya a imprimir y no ver todo el diagrama completo, sino que ver una línea. Y lo tercero es las válvulas, ¿verdad? También, nuevamente, no, en general no es necesario diferenciar por capas, válvula esclusa, válvula de globo, válvula de retención, válvula grifo, sino que es suficiente, repito, salvo el trabajo que ustedes consideren que vayan a hacer que lo amerite, colocarlo todo en la capa válvulas. Con respecto a los textos, cualquier tipo de texto, el texto en realidad, yo voy a tocar este texto y vieron que está en la capa texto. Y si yo voy a, por ejemplo, el local, voy a este local, a ver si está en la capa textos como les dije, voy acá, y también está en la capa textos. Es otro trabajo totalmente independiente, puede ser incluso de otro proyecto, de otra obra, no es un diagrama de flujo, es un corte de albañilería, o sea, representa el local, pero usé la misma capa textos, podía hacer lo mismo para símbolos, porque en realidad, en el caso de texto, lo que puede cambiar en el texto es la altura del texto, la alineación del texto, que yo lo ponga horizontal, lo ponga vertical, lo ponga centrado, y podría cambiar, por supuesto, que el contenido. Pero eso se cambia en el texto específico. Yo en la capa texto, cuando toco la capa texto, veo las propiedades y nuevamente las propiedades son color, tipo de línea y grosor. Y en texto es el color es indiferente, es independiente, el tipo de línea va a ser siempre por defecto, continua, y el grosor va a ser siempre por defecto, ¿verdad? El grosor que trae especificado el programa, o si le cambio, porque me gusta, ¿verdad? Un grosor mayor o menor que el que trae por defecto, seguramente le voy a cambiar a todos los textos. Entonces me conviene tenerlo en una capa que sea común para no generar una capa texto, que sea texto equipos, texto diámetros de cañería, de hablar, o una capa que sea texto diagrama de flujo, texto proyecto de proceso cañerías, texto local, porque tampoco amerita. ¿Qué pasa con las flechas? Bueno, las flechas ahí puede ser que estén en la capa símbolos. A ver, en esta está puesta en la capa equipos. Bueno, en la capa equipos está mal. La capa equipos seguro que las flechas de ingreso, de salida, o las flechas, ¿verdad?, que están vinculando, que están mostrando la dirección del flujo, en capa equipos no, porque no corresponde a equipos. Podría ser que lo pusiera en la capa textos, porque yo digo, bueno, cuando yo apague los textos voy a querer también que esto desaparezca, o podría ser en la capa símbolos, o ahí sí, tal vez yo decida poner una capa que sea ingresos, una capa que sea flechas, ingresos o flechas, diagramas de flujo. Bien, con medidores y con otros tipos de datos sucede lo mismo. En general no vale la pena diferenciarlos, con la misma capa es suficiente, porque se puede trabajar de forma cómoda de ese modo.
Bien, muchas gracias. Espero que les haya sido útil este material. Vemos ahora en el próximo cómo empezar a la estrategia de dibujo.